Ya, comenzamos entonces después de la pausa académica. Estábamos viendo antes de irnos a la pausa espacios vectoriales. Vimos la definición de lo que es un espacio vectorial, ¿sí? Un espacio vectorial es un conjunto que con la suma y la multiplicación por escalar tiene que cumplir con estos 10 axiomas. ¿Ya? Sí o sí tiene que cumplir con los 10. Una vez que cumple con los 10, entonces es un espacio vectorial. ¿Sí? Si al menos uno no se cumple, entonces no es un espacio vectorial. Luego vimos algunos ejemplos, son ejemplos súper abstractos, ¿sí? De hecho, alguien me dijo acá que cuando yo lo hacía se veía súper fácil, pero después cuando uno se enfrenta a estos ejercicios, como que cuesta empezar porque pareciera que no está demostrando nada. Luego de eso, vimos acá este teorema que, bueno, si B es un espacio vectorial, es decir, B ya cumple con los 10 axiomas, entonces alfa por el cero vector es el cero vector, ¿sí? Y el cero vector es el neutro aditivo del espacio vectorial. Y acá creo que lo hice algunos ejemplos de espacios vectoriales, ¿sí? Los voy a escribir acá. Ya, algunos ejemplos de espacios vectoriales tenemos R2 con la suma usual y la multiplicación por escalar usual. ¿Cuál es el cero vector en R2? El neutro aditivo en R2. El 0. No, porque el cero es el número 0 y el 0 no está en El 0 R2. vector. Ya, pero ¿cuál es el cero vector en R2? ¿Cómo lo escribo? 0, 0. 0,0, muy bien, Guillermo, ¿cierto? Ese es el cero vector en R2. ¿Sí? Es el neutro aditivo, muy bien, José Tomás también. Después tenemos, oh, José Tomás, te debo una recorrección, ¿o no? Ah, vi tu nombre y me acordé. No lo hice. Ya, lo hago hoy día también. Ya. También tenemos el espacio de las matrices de 2 por 2 con la suma usual de matrices y la multiplicación por escalar. Ah, siempre te dije que era para esta semana. Ah, por eso no lo hice antes. Ya, qué bueno, José Tomás. ¿Cuál es el cero vector en ese espacio vectorial? Puro 0. La matriz de puro cero, pero ¿la matriz de qué porte? 2 por 2. De 2 por 2, ¿cierto? Entonces, este sería el cero vector. ¿Por qué es el cero vector? Este es, si yo a cualquier vector de R2 le sumo 0, 0, sigue siendo el mismo vector de R2. Es el neutro aditivo. Y lo mismo acá, ¿sí? Cualquier matriz que yo le sume la matriz nula va a seguir siendo la matriz nula, ¿sí? Por eso aquí el cero vector. En cambio acá es el número 0. Ahí sí. ¿Ya? Entonces estas son algunas propiedades del espacio vectorial. Alfa, cualquier escalar por el cero vector va a ser el cero vector. El número 0 por un vector siempre me va a dar el cero vector. Si alfa, que es un escalar, por x, que es un vector, es el cero vector, entonces alfa es 0 o el vector es el cero vector. Y el número menos 1 por x es igual a menos x para todo x perteneciente a B. ¿Sí? Ok. Y dijimos acá que estábamos definiendo lo que es un subespacio vectorial. Recuerdo que hicimos una imagen, ¿cierto? Un diagrama donde yo le dije, ya chiquillo, este de acá es B, ¿sí? Que con la suma usual y la multiplicación, este es un espacio vectorial. Eso quiere decir que B cumple las 10 propiedades, ¿sí? Y para usar las mismas letras, y acá tengo H, que es un subconjunto. Entonces me interesa saber si H es un subespacio vectorial. ¿Qué quiere decir que sea un subespacio vectorial? Que es un espacio vectorial por sí mismo, con la misma suma y la misma multiplicación por un escalar que tiene B. Entonces me interesa ver si H con la misma suma y la misma multiplicación es un espacio vectorial.
¿Sí? Esa es la pregunta que me interesa revisar ahora. Yo ya sé que B es un espacio vectorial. Por lo tanto, B cumple las 10 propiedades. ¿Sí? Y también conversamos que, ok, entonces H automáticamente va a heredar muchas de estas propiedades. ¿Sí? Hay muchas propiedades que se heredan. ¿Sí? Propiedades que estaban en B y que se van a heredar a H. Entonces, Se me olvidó. alguien se le activó el micrófono. O o a mí me dio un lag. Si alguien me confirma. ¿Me escuchan bien o estoy con lag? Se escucha bien, profe. Ah, ya, perdón. Como se demoraban, pensé que ya estaba asumiendo que estaba con lag. Ya, entonces, eso es un subespacio vectorial. Y como bien dice aquí la definición, se dice que H es, perdón, un subespacio vectorial, ¿sí? De B, si H es un subconjunto no vacío de B, o sea, alguien tiene que estar en H, y H es un espacio vectorial junto con las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por escalar definidas para B. Hay varias propiedades que se van a heredar, ¿sí? Como lo estábamos diciendo. Veamos este ejemplo entonces. Ya. Entonces el ejemplo dice, sabemos que B es un espacio vectorial. ¿Sí? Nosotros ya demostramos cuando al principio, ¿cierto? Ya demostramos que B es un espacio vectorial. ¿Ya? Y evidentemente B está contenido en R3. ¿Sí? B está contenido en R3. R3, ustedes saben que es este de acá, ¿cierto? Tengo X y Z. Cualquier puntito que esté aquí en el espacio es R3. Y B es esta parte de R3. Este es B. Y todo esto es R3. Entonces, como B ya sé que es un espacio vectorial y además está contenido en otro espacio vectorial, entonces B es un subespacio vectorial. Y para no escribir a cada rato que B es un subespacio vectorial, se usa la notación B es un subespacio vectorial de R3. Esto quiere decir que B es un subespacio vectorial de R3, ¿ya? Como que aparece con un menor igual, pero en realidad nosotros sabemos que eso representa ser un subespacio vectorial. Ok, y hasta aquí quedamos antes del receso. Hasta ahí habíamos visto previo el receso. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ya. Ahora sí, entonces, después dijimos, ok, el primer teorema dice, un subconjunto no vacío es un subespacio vectorial de B si cumple las siguientes condiciones. Solo hay dos que no se heredan. O sea que para que algo sea para que un subconjunto, perdón, sea un subespacio vectorial, solo tengo que comprobar estas dos propiedades. La primera es la propiedad de clausura en la suma, ¿cierto? Porque si X y Y están en H, tengo que demostrar que X más Y también está en H. Y que si X está en H, entonces alfa por X también está en H. Esas son las dos propiedades. ¿Maca?
¿Me voy a decir algo? Ya, van a tener el micrófono activado, pero no escucho nada y tampoco te puedo mutear. Así que me imagino que tenía el micrófono malo. Veamos el primer ejemplo entonces. Demuestre que H, que es este que está acá, demuestre que H es un subespacio vectorial de R2. ¿Ya? Eso es lo que tengo que demostrar. Evidentemente, H está contenido en R2. Fíjense en el conjunto H. ¿Qué creen ustedes que es el conjunto H? Porque R2 es todo esto, ¿cierto? Esto es R2. Todo el plano. O sea, todos los puntos que están acá. Todos estos puntos están en R2. Cualquiera de los puntos de pared ordenado. ¿Cuál es el subconjunto H? ¿Qué forma tiene? Daniel, por ejemplo. ¿Qué forma tiene el subconjunto H? Son todos los X como ahí que pertenecen a R2, tal que ¿qué cosa? Guillermo, por ejemplo, ¿qué representa H? Le voy a poner H sub M, porque para cada M hay un H distinto. Ya, pero como si tú tuvieras, acabo de dibujar todo R2, ¿cierto? Son todos los puntitos. Evidentemente es infinito, pero yo dibujé varios. ¿Podrías dibujar tú cuáles de estos puntitos pertenecen a H? Si M vale 1, por ejemplo. ¿Cuáles de estos puntitos representan a H? Los pueden rayar, recuerden que ustedes pueden interactuar con la pantalla. Mati, Alarcón, por ejemplo, ¿cuál de estos puntitos que yo tengo dibujados pertenece a H? Si M vale 1, ¿cuáles podrían pertenecer a H? Maca. Profe, lo agradezco mucho, 1,1. pero todos, ¿no? No todos, porque O si sea, M vale 1, entonces H van a ser todos los X, Y pertenecientes a R2, tal que Y sea igual a X. Ya, bien, Daniel, ese puntito de ahí pertenecería, que sería, no sé, este de aquí, el 1,1, por ejemplo. ¿Qué otro punto pertenece a H? No hay link porque en H son puros pares ordenados. Fíjate que H son todos los que están en R2. Y el número 1 no está en R2. Es un número que está en los reales, pero no en R2. El 2,2, ya ese puntito estaría en H. Pensemos que ese. ¿Qué otro punto está en H? El 3,3. ¿Sí? Todo el cuadrante 1 no necesariamente Brandon, porque el punto, por ejemplo, 2,0 no está en H. ¿Ya? Porque ese punto no tiene, para estar en H tiene que ser sí o sí un par ordenado, y además la coordenada Y tiene que ser igual a la coordenada X. ¿Qué otro punto está en H entonces, Brandon? El 4,4, ¿cierto? Y los voy a marcar así, pero más o menos ese sería R2, ¿cierto? Como todos los puntos que van a estar sobre esa recta. Muy bien, Aileen, el 5,5 y todos esos puntitos serían R2, o sea, H. ¿Sí? Entonces R2 es todo el plano y H son todos los puntitos que están sobre esa semirrecta.
Perfecto. Entonces, yo ya sé que R2 con la suma usual y la multiplicación usual es un subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, sabemos que R2 con la suma y la multiplicación es un subespacio vectorial. No, es un espacio vectorial. Eso ya lo sé. Entonces, quiero demostrar que H también es un subespacio vectorial. Por eso tengo que demostrar solo estas dos propiedades. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar la primera. Voy a tomar dos puntos en H. Sea X, el vector X, lo voy a igual a... ¿Qué puntito podría ser? ¿Cómo lo podría escribir para que sea genérico? X1, X2. X1, X2. ¿Cierto? Tal que, ¿qué tiene que cumplir para que esté en H? Porque ya Debe tiene, ser R cuadrado. pero ya cumple con eso. Ya es un par ordenado, ¿cierto? Porque para estar en H tengo estas dos cosas. Este es el primer requisito que ya lo cumple. ¿Cuál es el otro requisito para estar en H? Que sea I igual a MX. Tal que x2 sea igual a m por x1, porque aquí no tengo x, y, porque elegí x1, x2, ¿cierto? Entonces aquí, esta es la coordenada y, y esta de acá es la coordenada x. Entonces por eso escribí x2, m por x1. Y, bueno, aquí y sea otro vector, y igual a i1, i2, tal que i2 sea igual a m por i2. ¿Sí? Esto hace, lo voy a escribir entre paréntesis para que eso no se les olvide, esto hace que X e Y pertenezcan a H, ¿sí? Porque ambos cumplen la condición de estar en H. El vector X y el vector Y cumplen esa condición. Ok. Entonces quiero demostrar que Y más o X más Y pertenecen a H. ¿Sí? Porque yo ya tomé dos vectores que están en H, ya hice esta parte. Tengo dos vectores que están en H y quiero demostrar que la suma también está en H. Entonces, vamos viendo. X más Y es lo mismo que x1, x2 más y1, y2. Dice que es con la suma, si no dice nada, perdón, entonces tengo que asumir que es la suma usual. Por lo tanto, esto es x1 más y1, x2 más y2, porque los vectores se suman componente a componente. Este con este, que me dan ese de ahí, y este con este, que me dan la segunda componente. ¿Cómo puedo, ahora que ya lo sumé, demostrar que esto está en H? ¿Cómo podría ser para demostrar que eso está en H? Viendo si es un par ordenado, pero ya es un par ordenado, porque hay dos condiciones para estar en H nin. Esta es la primera condición y esta es la segunda. Ya cumple con la primera, ¿cierto? Porque es un par ordenado, porque efectivamente, ¿cierto? Tengo una coordenada y otra coordenada. Ya, perfecto, entonces ya cumple esa condición. ¿Qué tendría que hacer ahora para ver si está en H sí o no? Multiplicarlo por un escalar. Y ver si me da, ¿cierto? Entonces quiero demostrar la segunda condición. ¿Sí? Quiero demostrar que x2 más y2 es igual a m por x1 más y1, porque si se cumple eso,
entonces va a estar en H, ¿cierto? Eso es lo que tengo que demostrar, porque para estar en H, la coordenada Y tiene que ser igual a m veces la coordenada X. ¿Sí? Y como dice el Daniel, efectivamente estas son puras rectas lineales afín, o sea, lineales, perdón, que pasan por el origen. Entonces eso es lo que quiero demostrar. Veamos si es verdad. ¿Ya? Y para ver si es verdad, voy a ver. ¿Cuánto es? Entonces voy a partir por este lado. Ya. M por x1 más y1 es lo mismo que m por x1 más m por y1. ¿Cuánto vale m por x1 y por qué? ¿Cuánto vale m por x1? Está escrito aquí en la pizarra, así que vamos. Diego, ¿cuánto vale m por x1? X2, ¿Por qué vale x2, Guillermo? porque arriba dice, Porque no, arriba no lo me dice, acuerdo. ¿cierto? Porque como x está en h, entonces esto se cumple. Entonces, esto es x2. Y m por y1, ¿sí? También es y2, porque y está en h, y como y estaba en h, se cumplía eso. Por lo tanto, m por x, entonces, fíjense que partí de acá y llegué acá. Partí de acá y llegué acá. Por lo tanto, se cumple. Entonces, x más y pertenece a h, porque ya lo demostré que eso es verdad. ¿Ya? Ya ahí acabo de mostrar la primera, veamos la segunda. Ahora tengo que demostrar que alfa por x pertenece a h. Entonces veamos cuánto es alfa por x. Alfa por x es alfa por x1, x2. Y esto es igual a alfa x1, alfa x2. ¿Qué tengo que demostrar ahora entonces para estar en h? ¿Qué quiero demostrar ahora para estar en h? Porque ya calculé cuánto vale alfa por x. Entonces, ¿cómo demuestro ahora que alfa por x está en h? Aileen, ¿cómo podría demostrar ahora que alfa por x está en h? Fíjense cómo hicimos que la suma está en h. ¿Cómo podría demostrar ahora que la multiplicación por escalar está en h? ¿Alguna idea, Maca? Profe, es que debería estar porque la propiedad dice que si X pertenece, entonces alfa X va a pertenecer. No, eso es lo que quiero demostrar. Fíjate que el teorema dice que si se cumplen estas dos condiciones, entonces va a ser un subespacio vectorial. Por lo tanto, yo tengo que demostrar que alfa por x está en h. No lo sé. ¿Sí? ¿Cómo hicimos cuando ya calculamos la suma en el anterior? ¿Cómo hicimos después para revisar que la suma estuviera en h? ¿Qué quería demostrar? ¿Cómo podría demostrar ahora que esto está en h? ¿Cómo demuestro que esto sí pertenece a h? José Tomás, ¿cómo puedo demostrar eso? Ya pues chicos, venimos saliendo del receso. No podemos estar así. ¿Cómo puedo demostrar eso?
Fíjense cómo hicimos la suma. ¿Cómo podríamos ahora demostrar que ese vector está en H? Ailín, ¿cómo lo podría hacer? Profe, tiene que ser igual a x más 2 más y2. Tiene que ser igual a qué, Jorge. X2 más y2. ¿Por qué? Por cómo lo demostramos la suma, que buscamos que m estuviera multiplicado por x1 más y1. Pero Es lo mismo que hacer. ¿por qué lo multipliqué por x1 más y1? ¿Por qué lo multipliqué por este? Ah, porque tiene y. Que lo que queremos demostrar es x más y. Ya, y ahora, ¿cómo lo podría hacer entonces? Porque tengo que demostrar, la Eileen me puso, pero no tiene i. No, pues que para estar en H lo que tiene que pasar es que la coordenada y tiene que ser igual a m veces la coordenada x. Y da lo mismo cómo se llama el vector Eileen. Aquí se llama, ¿cuál es la coordenada y de este vector? Aileen, no es que sea la letra I. ¿Cuál es la coordenada I de este vector que tengo marcado en azul? De este vector Aileen, 1,2. O Brandon, ¿cuál es la coordenada I del vector 1,2? Brandon. Aileen 2, ya, muy bien, ¿cierto? Esta es la coordenada I. Perfecto, Maca también. Entonces, acá, para estar en H, tiene que pasar que se cumplan estas dos propiedades, ¿cierto? Que sea un par ordenado y además que pase que la coordenada y sea igual a m veces la coordenada x. ¿Es un par ordenado esto? El que tengo marcado acá en azul. Sí, Ya. ¿Y cuál es la otra propiedad que se tiene que cumplir entonces? que alfa x2 Ya. sea igual a mi. ¿Por qué MI? Porque mira, esa es la otra propiedad. Que la coordenada y sea igual a m veces la coordenada x. ¿Cuál es la coordenada y de este vector Eileen? De este AM vector. alfa x1, ¿no? Ahí sí. ¿Cuál es la coordenada y de este vector Eileen? Del que estoy marcando en rojo. Cualquiera, Maca, ¿cuál es la coordenada y de ese vector? Daniel, José Tomás, Jorge. ¿Cuál es la coordenada y de este vector? Cuando yo escribí el vector 1,2, todos me dijeron que la coordenada y era el 2. Alfa x2, ¿cierto? Ojo ahí, Maca. No tengo y1, no tengo y2. Ese es otro vector. Esta es la coordenada y. Y esta es la coordenada x. ¿Sí? Entonces, tengo que, para estar en H, tiene que pasar esto que está acá. Y la coordenada y tiene que ser igual a m veces la coordenada x. Entonces, ¿qué quiero demostrar ahora? Quiero demostrar que la coordenada y, que es alfa x2, es igual a m veces la coordenada x. ¿Y cuál es la coordenada x, Guillermo? Alfa x1. Alfa x1. Eso es lo que quiero demostrar ahora. ¿De acuerdo, Aileen? ¿O todavía sigues confundida en que no haya ni? Ojo que no es la letra I, ¿cierto? Porque aquí mi vector se llama de esta forma. Mi vector se llama x1, x2. Antes tenía dos vectores, uno que se llamaba x1, x2 y otro que se llamaba y1 y 2. Ya, eso es lo que quiero demostrar. Entonces, nuevamente voy a partir demostrando desde acá. ¿Sí? Entonces, veamos. Alfa m veces por alfa x1 es lo mismo que alfa por mx1. ¿Y cuánto vale mx1?
X2. X2, ¿cierto? ¿Por qué m por x1 vale x2? Por la misma razón de antes, porque el vector x está en h, así que como el vector x está en h, se cumple eso de ahí. Por lo tanto, partí demostrando de acá y llegué acá, partí de acá y llegué de acá. No hice lo mismo que antes, porque antes tenía algunas demostraciones más complejas, yo partía de un lado, llegaba a cierta parte, y después seguía con el otro lado. ¿Sí? Acá es más fácil, porque aquí las demostraciones son mucho más sencillas. Es importante que entiendan lo que están haciendo, porque llevamos como 4 clases de espacios vectoriales y probablemente ya se han dado cuenta que todos los ejercicios son distintos, ¿sí? Porque todos son demostraciones, ¿sí? Entonces yo primero tengo que entender bien lo que estoy haciendo. Para demostrar que un subconjunto es un subespacio vectorial, tengo que demostrar, ¿sí? Estas dos propiedades, que la suma está en H y que la multiplicación por escalar está en H. ¿Sí? Por lo tanto, sí o sí, siempre tengo que más o menos entender lo que es H. Así que, como se cumplen las dos propiedades, voy a subir esta. Entonces, H es un subconjunto de un subespacio vectorial de R2. ¿Sí? Ok, voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar, revisen y cualquier duda me avisan. Perfecto. Sigamos con el siguiente ejemplo. Dice, sea M, N, N, que son las matrices de N por N. ¿Ya? Estas son todas las matrices de N por N. ¿Ya? Que ya sabemos que es un espacio vectorial con componente real. Es decir, que S con la suma y la multiplicación usual es un espacio vectorial. Y tengo otro espacio que se llama H, ¿sí? H son todas las matrices de N por N, tal que la primera componente es 0. Y dice demostrar que H es un subespacio vectorial de MNN. Lo primero que voy a hacer, como siempre, sea X, le voy a llamar X, una matriz de H. ¿Podrías decirme cualquier matriz de H, Guillermo? ¿De qué tamaño primero tiene que ser la matriz si está en H? Tiene que ser cuadrada. ¿Cuadrada y de 3 por 3 o de 5 por 5? ¿De cuánto? No sé. Dice de n por n, así que es genérico, ¿cierto? Es para cualquier matriz de n por n. Por lo tanto, como no me dice si voy a trabajar con las de 5 por 5, con las de 2 por 2, tengo que hacerlo genérico. Así que voy a tomar A11, A12, A1n, A21, A22, A2n y así AN1, AN2, AN. Ya. Es una matriz cuadrada de n por n. Perfecto. ¿Cuál es la otra condición para estar en H, Daniel? Para que sea menos complicado, le voy a cambiar acá, en vez de usar A, voy a usar la letra X. Ya, la otra condición es que el primer elemento sea 0, así que este de acá tiene que ser 0. Perfecto. Esta matriz está en H. Tomemos otra matriz que esté en H. Dime otra matriz que esté en H, entonces, Aileen, acá sería 0 y 1, 2,
I1N, I21, IN1, I22, IN2, y así hasta que aquí me quede IN. Esa también está en H, porque es una matriz cuadrada de n por n, y que la primera componente es 0, que la componente 1, 1 es 0. Entonces, demostremos, quiero demostrar, como siempre, ¿sí? Quiero demostrar que X más Y pertenecen a H. ¿Sí? Ya. Voy a partir de nuevo. X más Y. Esto es lo mismo que 0, X12, X1N, X21, X22, X2N, y así hasta aquí me queda XN1, XN2, XN. Ya. Más la matriz I. Y la matriz I es 0, I1, 2, I1N, I21, I22, I2N, y así hasta que aquí me queda IN1, IN2, IN. ¿Cómo se suman las matrices? En este caso, Matías Alarcón. O Cristóbal, ¿cómo se suman las matrices? ¿Cómo podría sumar estas dos matrices? ¿Cuál es la primera condición para que se puedan sumar las matrices? ¿Puedo sumar una matriz de 3×3 con una de 2×2? Cristóbal, ¿puedo sumar una matriz de 3×3 con una matriz de 2×2? No, sí, disculpe, profe. No puede, tiene que ser del mismo tamaño. tienen que ser del mismo tamaño, Aileen, no necesariamente cuadradas, porque las matrices que no son cuadradas también se pueden sumar, pero sí es importante que sean del mismo tamaño. ¿Estas dos matrices son del mismo tamaño? Ok, las voy a sumar. ¿Cómo las sumo? Componente a componente, el 0 con el 0. Entonces me va a quedar 0. Después, X12 más Y12. X1N más Y1N. X21 más Y21, porque voy componente con componente. Ahora estoy en S con S. ¿Sí? Ya. Y después, así voy a hacerlo paso a paso. Entonces, después aquí tengo X22 más Y22, X2N más Y2N, XN1 más IN1, XN2 más IN2, y así sucesivamente hasta XNN más INN. ¿Esta matriz pertenece a H? ¿Cuál es la primera condición de estar en H, Matilabra? Sí, pertenece, profe. Ya, ¿por qué? Porque se cumple la de los primeros que son 0. Ya, se cumplen las dos cosas. ¿Esta es una matriz de n por n? Sí. Perfecto. Esa es la primera condición, Jorge. Muy bien. Y la segunda condición es que el primer elemento sea 0. ¿Se cumple que el primer elemento sea 0? Sí, evidentemente el primer elemento es 0. Entonces, este pertenece a H. Perfecto. Veamos la segunda parte. Ahora, quiero demostrar, la segunda parte siempre es más sencilla porque ya definí el X en la primera parte. Entonces, quiero demostrar que alfa por X pertenece a H. ¿Quién es alfa por X? Esto es alfa por la matriz X, que es 0, X12, X1N, X21, X22, X2N, XN1, XN2, y así sucesivamente hasta XN.
¿Cómo se multiplican las matrices? ¿Cómo se multiplican las matrices por un escalar? El escalar se le multiplica término por término. Término por término, ¿cierto? O sea, este escalar lo tengo que multiplicar a todos. Alfa por 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0, ¿cierto? 0, después me queda alfa x1, 2, alfa x1, n, alfa x2, 1, alfa x2, 2, alfa x2, n, y así sucesivamente, alfa xn, alfa xn2, alfa xn. ¿Pertenece a H esta matriz? Sí. Sí, porque es una matriz de n por n y el primer elemento es 0. Entonces esta pertenece a H. Por lo tanto, los 3 puntitos significan eso. Por lo tanto, H es un subespacio de las matrices de n por n. ¿Sí? Porque si yo las sumo, dos elementos que estén en H siguen estando en H, y si multiplico por un escalar un elemento que esté en H, va a seguir estando en H. Perfecto. ¿Todo bien hasta acá? Y se dan cuenta, y claro, hay ejercicios más fáciles, más difíciles, lo importante es que ustedes entiendan qué es H. ¿Sí? Entonces, en este caso, este sí es un subespacio vectorial. Voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar. Ya. Nota, todo subespacio vectorial de un espacio vectorial contiene el cero vector. ¿Ya? Es decir, el cero vector tiene que estar, si H es un subespacio vectorial, entonces el cero vector tiene que estar. El cero vector, fíjense que en las matrices, en este ejemplo, ¿sí? El cero vector es la matriz nula de tamaño n por n. ¿Ya? Así que esa sí está, porque esa sí es una matriz de n por n y el primer elemento en la matriz nula sí es el 0. Lo mismo acá, ¿cuál es el cero vector de R2? Dijimos que era el 0,0. ¿El 0,0 está en H? Sí, porque la coordenada y es igual a m veces la coordenada x, que sería 0 igual a m por 0. ¿Ya? Así que esas son una de las primeras condiciones. Todo subespacio vectorial de un espacio vectorial contiene el cero vector. Teorema. Si H1 y H2 son dos subespacios vectoriales, entonces la intersección también es un subespacio vectorial. Si lo vemos gráficamente, yo tengo acá un espacio vectorial. Tengo el espacio vectorial B con la suma y la multiplicación. Y acá voy a tener H1, ¿sí? Con la suma y la multiplicación. Y acá voy a tener H2 con la suma y la multiplicación. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo que todo esto, la intersección, que sería esto que está acá, también es un subespacio vectorial, porque si H1 y H2 son subespacios vectoriales, la intersección también es un subespacio vectorial. ¿Ya? ¿Qué elemento estaría en esa intersección? Gianfranco, por ejemplo, ¿qué elemento estaría en la intersección? Jorge, ¿qué elemento estaría en la intersección de los subespacios vectoriales? ¿Qué elemento del espacio vectorial está en todos los subespacios vectoriales? Jorge, dale. Vi que querías decir. El cero vector. El cero vector, como dice la nota, está en todos los subespacios vectoriales. Por lo tanto, el cero vector también va a estar en la intersección. ¿Sí? Entonces, efectivamente,
La intersección es un subespacio vectorial y el cero vector es un elemento que, por ejemplo, está en la intersección. Perfecto. Demostrémoslo. Esta demostración, ya, la voy a hacer acá. Es un poco más larga, o sea, no sé si más larga, pero más teórica. ¿Ya? Entonces la voy a hacer acá. Entonces, quiero demostrar, ¿sí? Quiero demostrar que H1 intersección con H2 es un subespacio vectorial de B. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Según lo que hemos estado haciendo hoy día. ¿Qué sería lo primero que debiera hacer en este caso? Guillermo, por ejemplo. Si vamos a los ejemplos que estábamos haciendo. Ver si se cumple la suma y la multiplicación. Veamos primero si se cumple la suma. Entonces, quiero demostrar ahora que si tomo dos elementos en la intersección, la suma de esos dos elementos también está en la intersección. ¿Ya? Entonces, quiero demostrar que si H1 pertenece a la intersección y H2 pertenece, le voy a poner de otro nombre. Y voy a encerrar esto acá. Quiero mostrar entonces que si X pertenece a la intersección, Y pertenece a la intersección, entonces X más Y pertenece a la intersección. Ya, tomemos un X entonces que está en la intersección. ¿Ya? Ya. Si X pertenece a H1 intersección H2, ¿sí? Si X pertenece a H1 intersección a H2, entonces X pertenece a H1 y también X pertenece a H2, porque está en la intersección, así que están los dos. ¿Ya? Si X pertenece a H1, y después veamos con Y. Si Y pertenece a H1 intersección H2, entonces Y pertenece a H1 y también Y pertenece a H2. Por lo tanto, si X1, perdón, si H1 es un subespacio vectorial y X e Y están en H1, ¿qué pasa con X más Y? ¿A dónde pertenece? H1. H1, ¿cierto? Porque H1 ya sé que es un subespacio vectorial. Así que H1 ya cumple esta propiedad. Y también X más Y pertenece a H2, por la misma razón. H2 es un subespacio vectorial, así que la suma de dos elementos que esté en H2 también está en H2. Y bueno, esto implica, estos son puros sí, solo sí, ¿ya? No son un entonces, los voy a escribir así. Estos son puros sí y solo sí, sí y solo sí, sí y solo sí. Y esto también implica que entonces X más Y, ¿dónde está? Si está en H1 y está en H2, ¿a qué pertenece? Si X, H1 intersección H2. perfecto, ¿cierto? Entonces H1 intersección H2. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ya, acá voy a escribir, si X e Y pertenecen, no, ya lo había escrito. Entonces, si dos elementos pertenecen a la intersección, la suma también está en la intersección. Y ahí ya lo dejo demostrado. ¿Sí? Veamos la segunda. En la segunda quiero demostrar, ¿cierto? Quiero demostrar que alfa, o sea, quiero demostrar que si X pertenece a la intersección,
Entonces, alfa por X también pertenece a la intersección. Entonces, CAX perteneciente a la intersección. Si X pertenece a la intersección, esto implica que sí, solo sí, X también pertenece a H1 y X pertenece a H2. Porque si está en la intersección, tiene que estar en las dos partes. Ok. Si X pertenece a H1, alfa por X pertenece a H1. Daniel, por ejemplo, alfa por X pertenece a H1, ¿sí o no? Guillermo. Sí pertenece, profe. ¿Por qué, Bastián? Porque si X pertenece a H1 y alfa lo está multiplicando a, a estar ahí igual. Pero ¿por qué, qué condición, por qué eso pasa? ¿Qué requisito tiene H1? Es verdad que pasa, pero ¿qué requisito tiene H1 que permite eso? H1 también es un espacio, es un subespacio vectorial. Entonces, como H1 es un subespacio vectorial, esto es verdad. Porque si H1 no fuera un subespacio vectorial, no necesariamente sería así. Y lo mismo acá, alfa por X también pertenece a H2, porque H2 es un subespacio vectorial. Fíjense que el teorema dice, si H1 y H2 son subespacios vectoriales, tienen que ser subespacios vectoriales, porque si H1 no es un subespacio vectorial, no necesariamente la multiplicación por un escalar pertenece a H1. Y bueno, aquí me queda ya mucho más sencillo, porque entonces si alfa por X pertenece a H1 y alfa por X pertenece a H2, entonces alfa por X pertenece a la intersección. Y entonces, por lo tanto, H1 intersección H2 es un subespacio vectorial de B. ¿Ya? Entonces, este ejercicio es distinto porque acá no tengo idea de la forma que tiene H1, ¿cierto? Pero sí sé que H1 y H2 son subespacios vectoriales y solo me pedían demostrar que la intersección también es un subespacio vectorial. Ya, voy a darles unos minutos ahí para que puedan copiar. ¿Qué creen ustedes de la unión? ¿La unión de dos subespacios vectoriales será un subespacio vectorial? Profe, Dime. después puede subir las notas de iPad, ¿Sí? por favor, porque me quedé atrasado hace rato. Obvio, lo subo, lo voy a subir, voy a tratar, me puso al día también en el receso, de tratar de subir todo el tiro. ¿Ya? Si Ya, H1 y perfecto. H2 son subespacios vectoriales. H1 unión H2. ¿Es un subespacio vectorial? Ya sé que la intersección sí. ¿La unión lo será? No lo sé, eso se los voy a dejar ahí de tarea para que lo puedan hacer. ¿Sí? Háganlo porque son cosas interesantes. Ya. Ya entonces pasamos toda la parte más teórica y ahora vamos a trabajar solamente en conjuntos que yo sepa que son espacios vectoriales. ¿Ya? Y vamos a definir lo que es la combinación lineal. La clase pasada hablamos un poquito yo les comenté algo de Big Data, ¿sí?
antes de irnos al receso. Y les dije que espacios vectoriales se utiliza harto, por ejemplo, en Big Data. Cuando Ripley o cuando cualquier retail les ofrece a ustedes una publicidad, ¿ya? Basada en sus gustos, lo que tiene Ripley, o cualquiera, no sé, Falabella, cualquiera, imagínense una casilla Excel, una planilla Excel, que tiene por cada fila un usuario. En la fila 1 va a estar, por ejemplo, lo voy a ir haciendo acá, antes de entrar a combinación lineal. Entonces, imagínense que esto es muy parecido a lo que hacen, un poco más robusto, pero muy similar. Entonces, acá... Ya, no sé, acá va a tener al Marcelo Alcapán, a la Ailín Astorga, al Cristóbal Ponce, a la Maca Bravo, el Paul, que yo creo que está durmiendo, pero esperemos que no, al José Tomás Rodríguez Domínguez, al Jorge y ya, el Guillermo. Ya, y acá vamos a tener útiles de aseo, tecnología, ropa, línea blanca. ¿Qué más vende el retail? De todo. Decoración. Juguete. Juguete, ya. Y aquí vamos a tener menaje. Ya. Evidentemente, esta planilla Excel es mucho más amplia hacia los lados, porque no la separa por departamento. Yo la separé por departamento, pero en general la separan por artículos. ¿Ya? Entonces, Marcelo, ¿alguna de estas áreas has comprado en el último año? Útiles de aseo, tecnología, ¿cuáles? Tecnología ¿Ya? y ropa. Ya. Para que no sea tan sesgado, porque me imagino que aquí nadie está comprando línea blanca, ni menaje, lo vamos a dejar como en sus casas, ya, como en sus familias. Ailín, ¿alguna de estas las has comprado en el último año? Mientras me responde la Ailín. El Cristóbal, la Maca, el Paul, el Jorge, no sé quién era la otra, el José Tomás y el Guillermo. ¿Cuáles han comprado? Cualquiera. Tecnología y decoración, el Cristóbal, ya. Tecnología y decoración. Entonces, a lo que ustedes compraron, yo le estoy poniendo un 1, y a lo que no compraron, le estoy poniendo un 0. La Ailín, todo menos esto. Ya, estamos pensando en su grupo familiar. Ah, ya, todo menos eso ni línea blanca, ya. El José Tomás, tecnología y útiles de aseo. Tecnología y útiles de aseo. ¿Y qué es línea blanca? Lavadoras, refrigeradores, todo ese tipo como de artefactos. El Paul, tecnología, ropa, útiles de aseo. El Paul, pensé que estáis durmiendo. Tecnología, ropa, útiles de aseo. Ya. El Jorge, todos menos juguetes. Y útiles de aseo. Y me falta solo la Maca. Decoración, ropa, útiles de aseo. Decoración, ropa, útiles de aseo. Ya. Perfecto. Entonces, lo que hace acá, vamos a llamar a este X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. ¿Sí? Lo que hace, por ejemplo,
Falabella, Ripley, cualquier empresa de retail, ¿sí? Me falta uno, el Jorge, gracias, no es juguete. Ya. Gracias, Guillermo. Ya. Cada una de estas va a ser una variable, ¿sí? Entonces, para saber qué persona se parece más a otra, y para de esa forma poder recomendarles cosas, por ejemplo, recomendarle aquí, yo veo quienes tienen un comportamiento parecido. Pareciera ser que, por ejemplo, el grupo familiar del Paul con el grupo familiar del Jorge son un poco parecidos en esos ámbitos, ¿cierto? Entonces lo que hace el retail es, este es un vector. Este es el vector 0, 1, 1 y así, un vector de 7 componentes. Evidentemente, tienen vectores de millones de componentes, ¿sí? Como esto lo hace Python o R, que son los con los que trabaja el retail, ¿ya? No hay problema en eso, ¿sí? Ahora, evidentemente, cuando tengo estas columnas hacia acá infinitas, ¿ustedes creen que van a estar la mayoría de las columnas rellenadas con número 1 o la mayoría de las columnas van a tener número 0? Cero, ¿cierto? La mayoría de las columnas va a tener número 0. Pero hay cosas que yo puedo combinar, porque evidentemente, como el retail lo hace para cada artículo, yo perfectamente podría combinar la columna de teléfono, tal vez con la columna de teléfono claro, con la columna de teléfono Movistar, ¿sí? Las puedo combinar esas columnas y van a seguir teniendo la misma información importante. Como por ejemplo acá, perfectamente yo podría combinar la columna decoración con la columna homenaje y hacer una combinación de estas dos columnas, ¿sí? O, bueno, esas dos columnas, ¿cierto? Las voy a combinar. ¿Por qué las voy a combinar? Fíjense que son columnas que tienen bastantes ceros. La columna ropa, por ejemplo, en este caso, como ustedes son la muestra, no me sirve mucho combinarla. También podría combinar línea blanca con juguetes, pero son ámbitos totalmente distintos. Ahora, ¿qué creen si estuviéramos en el retail? ¿A qué le darían más peso a ustedes? Y aleatoriamente, ¿qué creen ustedes que podría ser mejor? Si le tuviera que dar puntaje, a la decoración darle puntaje 5 y a homenaje puntaje 6. ¿A cuál le darías puntaje 5, por ejemplo? Ropa primero. No, pero solo decoración y homenaje porque estas dos las puedo combinar porque son cosas parecidas. ¿Sí? Ya. ¿Qué puntaje le daría a decoración, Cristian? Cristóbal. ¿A cuál le doy el 6 y a cuál le doy un 5? Da lo mismo. Ya, a este le voy a dar puntaje 5. Ya, se demoran mucho. Puntaje 5, ¿ya? Ya a este le voy a dar puntaje 6. Solamente para que una pese más que el otro. Homenaje en este caso está pesando más. Y acá voy a hacer entonces una octava columna que va a ser la combinación. ¿Ya? Y en este caso sería 0, porque sería 5 por 0 más 6 por 0. Acá sería 5, porque es 5 por 1, este 5 por este 1, más 6 por este 0. Después seguiría siendo 5. Ah, no, miren, justo acá es 11, ¿cierto? Porque es 5 por 1 y 6 por 1. Después acá le voy a dar 5, 0, 0, 5 y 5. ¿Sí? Y esta columna de acá es la combinación lineal. ¿Qué es lo que hace el retail? Porque evidentemente yo no puedo tener 1.000.000 de columnas hacia el lado, porque eso me relanteriza todo, lo pone todo más lento. Entonces el retail lo que hace es combinar columnas. Vamos a combinar dos columnas, ¿sí? Evidentemente ellos combinan más columnas, porque es tan detallado el análisis que hacen, que probablemente tienen separado por chaleco, suéter, polerón, y para nosotros son todos lo mismo.
¿sí? Pero esta columna 8 es una combinación de las otras dos. Si ustedes creen, si la columna decoración con la columna menaje fueran iguales, pensemos que acá le voy a poner un 1 para que sean iguales, un 1, un 1, un 1 y un 1. Ah, el último era 11. ¿Cómo quedaría la combinación? Si la columna decoración y la columna homenaje fueran iguales, ¿cómo quedaría la combinación de esas dos columnas? Marcelo. Bastián, si la columna decoración y la columna homenaje fueran iguales, ¿cómo quedaría la combinación? ¿Con qué números quedaría toda la combinación? No sé, profe, me perdí un poco. Con 0 y 11, ¿cierto? Muy bien, Marta. 0 porque aquí quedaría 0, después 5 más 6, 11, 1 más 1 es 11, 1 más 1, 11, 0, 0, 11, 11. Quedaría con puros 0 y 11, si la columna decoración y la columna homenaje fueran iguales. ¿Ya? Y esto ¿me da más información de la que tengo? ¿O me da es la misma información nomás? Si estuviéramos viendo esto como el análisis de datos. ¿Tengo más información haciendo esta combinación o no tengo más información? Jorge. Pero se refiere a la misma columna. ¿Sí? ¿Como que me serviría de algo? Entonces, ¿Sí? ¿Sería práctico esto? no. No, pues cierto, porque mejor hubiese multiplicado la columna decoración por 11 o la columna homenaje por 11. ¿Sí? Y eso pasa porque ahora el experimento que hice, estas dos son iguales. ¿Sí? Son exactamente iguales. ¿Ya? Esto que acabamos de hacer es una combinación lineal. ¿Sí? Acabamos acá de combinar dos columnas. ¿Sí? Y hicimos dos cosas. La primera vez que los combinamos, las columnas eran distintas y tenían números variados entre el 0, el 11 y el 5. ¿Sí? O sea, había una información importante extra. Yo podía utilizar la columna 8 y borrar la 5 y la 7. Ahora, si la columna 5 y 7 son iguales y yo resumo todo en la columna 8, no me sirve de mucho, no es muy útil. ¿Profe? Y esto que hace el retail, dime, Cristóbal. Que no entendí por qué le asignó puntaje a cada una. Ah, por cualquiera, da lo mismo. O sea, ¿por qué no Como llevó y sumó los dos uno? también podría haberle dado a cualquiera de las dos el mismo puntaje, las dos el mismo punto, 1 y 1. Sí, por eso llegaba a dos todos y sería lo mismo, creo. Sí, sí, Entonces no importa. da lo mismo que peso yo le dé a la columna. El peso que yo le dé a la columna da lo mismo. Vale. ¿Sí? Ahora, si a mí como empresa de retail me importa más la decoración, entonces le voy a dar más puntaje a la columna decoración. ¿Sí? A mí me da la impresión que es más importante la columna decoración que la columna homenaje. ¿Ya? Y bueno, para terminar, eso lo que acabamos de hacer es una combinación lineal. ¿Sí? ¿Qué es una combinación lineal? Si tengo n vectores de un espacio vectorial, entonces cualquier cosa que yo escriba, una constante por un vector, más una constante por un vector, más así sucesivamente, una constante por un vector, ¿cierto? Estas son escalares o constantes. Eso se llama una combinación lineal. ¿Sí? Esa es una combinación lineal. Y por eso también aquí, Cristóbal, yo le había dado pesos, para que se entendiera que no necesariamente es la suma, sino que yo perfectamente puedo cada vector multiplicarla por un escalar distinto de uno y hacer la combinación lineal. Yep. ¿Sí? Eso es todo lo que es la combinación lineal. Es tomar los vectores, multiplicarlo por una constante y sumarlos. ¿Sí? Entonces yo primero hice una combinación lineal, 5 por la columna 5, creo que era. Mi primera combinación lineal fue 5 por la columna 5 más 6 por la columna 7.
Esa es una combinación lineal. Y la segunda combinación lineal que hice fue 1 por la columna 5 más 1 por la columna 7. Esas son combinaciones lineales. Y en Big Data, por ejemplo, se usan mucho, porque tengo tantas columnas, sobre todo en el retail o en los supermercados que venden tantos productos, que combinan productos para rebajar un poco la base de datos. ¿Sí? Entonces hacen combinaciones lineales de los productos. Antes de eso, verifican que sea un espacio vectorial y todo ese tipo de actitudes. ¿Ya? Y les voy a dejar aquí entonces de tarea este ejemplo, revísenlo y escriban la combinación lineal. Lo dejamos hasta acá y me quedo con quien me había dicho al principio si podía darle unos minutos. Yo. Ya, que estén súper bien. Chao, chao.